En el inmenso mar de datos que se recolectan día a día por parte de las empresas, se esconde una fortuna que solo los navegantes más osados pueden conquistar. El viento sopla a favor de quienes aprovechan el potencial de la información para seguir el rumbo hacia el beneficio, tanto económico como de nuevas oportunidades de una compañía. Para explicar mucho mejor este tema, damos la bienvenida a Arturo Ortiz Núñez, en representación de México, quien nos hablará sobre los datos como la fortuna secreta de los negocios. Arturo Ortiz Núñez es publicista con más de 12 años dirigiendo campañas para marcas nacionales e internacionales. Tiene dominio en encontrar nuevas formas de crecer y de ser diferente a los demás, eliminar los límites y además crear desde una marca, una estrategia, un diseño o una campaña de la que todo el mundo hable. Fundador y miembro del consejo de ADT Suma de Agencias Creativas. Vicepresidente del sector de Cana Sintra y mentor de Endeavor. En su carrera como creativo, empezó como director de arte y terminó siendo director creativo en agencias de Ciudad de México y Puebla. Ha dirigido además campañas para marcas como Adidas, Flor de Caña, Pollo Feliz, Rotoplas, Sigenta, entre muchas otras más. Arturo, te damos la bienvenida. Por favor, guíanos hacia ese tesoro tan codiciado. Hola Enrique, muchísimas gracias. Gracias a todos por la oportunidad. Estoy muy emocionado, muy contento. Y sí, voy a intentar guiarlos hacia este gran tesoro que les voy a compartir mi presentación para que les pueda ir platicando un poquito más. Entonces, bueno, lo primero que les quiero decir es que en la agencia que yo represento, que se llama Bird Group, tenemos un área de transformación digital que lidera mi socio Jorge Mauleón. Él es el que iba a dar esta plática, él generó la plática, pero él tiene la bendición de que mañana va a ser padre. Entonces me pidió que lo acompañara, que lo reemplazara más bien, y aquí estoy yo para platicarles un poquito de este tema que a mí también me apasiona y que también, bueno, estoy inmerso en el día a día un poquito en él. Entonces, a ver, permítanme que les comparta mi presentación. Permítanme un segundo y ahorita me dicen si la ven. Ok, listo. Perfecto, entonces voy a iniciar la presentación. Y ahorita, bueno, yo tengo dos pantallas, entonces de alguna forma sé que ya lo están viendo y aquí también voy viendo los comentarios. Es muy importante recalcar, bueno, primero me voy a presentar un poquito más, porque a pesar de que les voy a hablar de datos, los humanos no somos datos. De hecho, hay mucho B2B, B2C y hay poco a lo que yo le llamo H2H, humano-humano, ¿no? El marketing, que es finalmente el punto de trasfondo de lo que estamos hablando, necesita también mucho en nuestra estrategia, mucho lado humano, ¿no? Y también en los datos, ¿no? Si no tenemos y no conocemos el lado humano, tampoco vamos a llegar muy lejos. Entonces, bien, ahora sí voy a platicarles, les voy a platicar un poquito de mí y déjenme les cuento que yo soy una persona que, bueno, soy esposo de una gran mujer, soy papá de dos niñas, me encanta ser papá. Por otro lado, me encanta la música, sobre todo el rock en español es lo que más disfruto. Me encanta discutir, ¿no? Me encanta darle la vuelta a las cosas, no estar conforme con una definición, no estar conforme con lo que, con lo que está preestablecido. Entonces me encanta generar polémica y tratar de llegar a otro lado en lo que usualmente conocemos. Y por último, me encantan los deportes, sobre todo el básquetbol, soy fan del básquetbol. Y en imágenes les enseño un poquito de mí. Esto es cuando fundamos esta primera asociación de agencias a nivel ciudad, ¿no? En México, que había una que teníamos a nivel macro. Entonces, en Puebla lo logramos a nivel ciudad y hoy en día somos alrededor de 25 agencias afiliadas en esta asociación donde buscamos mejorar todos. Esta es mi familia, ahí está mi esposa Alejandra, está mi hija Constanza y está mi hija Amanda, que son ahora sí que mi todo, que son lo que me mueve. Y aquí hay otra imagen un poquito más actual con también mi perrita Mavis. Y por último, ya un poquito más de mí, yo participo mucho también en todas las asociaciones
que hay de publicidad en México. Estuve en la última mesa del Círculo Creativo, que es la máxima institución creativa de México, y también participamos mucho en otras asociaciones como, bueno, aquí el Círculo Creativo, la AVE y la IAB, ¿no? Que la IAB nos mete más en el tema que vamos a platicar más adelante. Hacemos muchas actividades, me gusta hacer muchas vinculaciones entre marqueteros, gente de agencias. Creo que hay mucho por recorrer y sobre todo trabajar de la mano siempre es más importante. Y bueno, aquí un reconocimiento que hicieron en la ciudad en algunos de los mejores comunicadores, donde tuve el honor de que me invitaran y participar. Y bueno, y finalmente lo que mueve todo el marketing, lo que mueve el negocio, lo que mueve los datos y lo que nos impulsa es nuestra propia gente. Y aquí está la gente que tengo el honor de dirigir en esta agencia que se llama Bird Group y que estamos en Puebla y en Ciudad de México creciendo y queriendo hacer mejor las cosas. Bueno, después de esta introducción, hoy les voy a hablar de precisamente monetización de datos, pero no sin antes advertirles algo, ¿no? Y esto es importante, ya están advertidos. Todo lo que a continuación vayan a ver y a escuchar no es absoluto, porque esto cambia tanto y se está moviendo tanto que lo que hoy pensábamos que era lo correcto, mañana va a ser diferente. Y entonces no tienen que creerlo todos, y menos de mí. En el marketing y en la data no hay nada garantizado, todo se mueve, todo sigue siendo beta, y entonces creo que eso es importante. Y lo que les decía, para los que tal vez no escucharon al principio, esta plática, y el que lo iba a dar es mi socio, que es un expertazo en esto, pero mañana es papá y me pidió que lo apoyara para dar la plática, y entonces, pues bueno, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Ayer que me dijo también, hablé con mi hermano, que él estudia precisamente Big Data en Vancouver, y también me dio algunos tips y algunos consejos y hasta algunos memes. Bienvenidos a todos los que se están integrando. Estoy viendo todos sus comentarios. Yo lo que les pido es que al final vayamos a los temas de las preguntas. Bueno, y ya como se ha estado haciendo en las diferentes pláticas. Y si de repente hay una pregunta que no sé responderles, con mucho gusto, si me dejan su correo, la investigo con mi socio y se las contestamos con todo gusto. Perfecto. Bien, empiezo con algo que es muy importante. Y lo dijo Edward Deming, que es una frase que a mí me gusta mucho y que de hecho la usa mucho uno de mis colegas que se dedica también al data-driven marketing. Y él dice, sin datos solo eres otra persona más dando su opinión, ¿no? Entonces, hoy en la era donde tenemos datos y donde podemos tener más certeza y donde podemos validar y argumentar mejor lo que hacemos y cómo lo hacemos, si de repente llegamos a una idea, llegamos a una propuesta, una metodología, una campaña, lo que sea, y donde nos guiamos por nada más el feeling o nada más por la parte cualitativa, entonces, bueno, más bien estamos dando una opinión más que estar siendo estratégicos y estar siendo analíticos, ¿no? Bien, les voy a hablar en esta plática en 3 capítulos diferentes y voy a empezar por el capítulo 1 que le llamamos quien tiene los datos, lo tiene todo. El negocio son los datos, ¿no? Y entonces, bueno, no les voy a decir ahorita algo que no sepan, pero es importante que recordemos que las empresas de mayor crecimiento en el ramo inmobiliario y de transportación no son ni dueños de hoteles, ni de cuartos, ni de autos. ¿De qué dirían ustedes que son dueños? Aquí, si me van dejando en el chat, voy a ir viendo los comentarios. Entonces, si alguien me puede poner de qué son dueños Airbnb y Uber que le están dando o le han dado la vuelta al modelo de negocios ya desde hace muchos años. ¿De qué son dueños? Si aquí me van dejando algún comentario, yo los voy leyendo. No sé qué tan en tiempo real lleguen, pero bueno, si lo podemos ver, estaría excelente. Ok. Bueno, entonces, voy a seguir. Si alguien deja un comentario, lo voy a ir leyendo y lo vamos a ir revisando. Bueno, ya vi un comentario y son dueños de información, son dueños de la información del cliente, son dueños del servicio, son dueños de... Y muchos de ustedes pusieron a lo que quería llegar, ¿no? De alguna forma lo que quería llegar es, no son dueños de inmuebles ni de autos, sino de datos, ¿no? Son dueños de datos y por aquí Joana nos dice datos bien utilizados, ¿no? O sea, no solamente datos, porque todo el mundo puede tener datos, pero si tienes datos bien utilizados con un buen
plan de negocios, con todo lo que se necesita para una buena empresa, sobre todo en este nuevo modelo de negocios, tienes algo diferente. Entonces, el poder de los datos es muy importante porque permiten diseñar productos con mayores posibilidades de éxito por anticipado, ¿no? Entonces, déjenme les cuento que Netflix es un buen ejemplo de monetizar los datos. Y más adelante vamos a ver el tema de monetizar, porque no se trata de vender datos. Pero bueno, Netflix, a diferencia no sé, la televisión abierta o de otras productoras de contenido, tiene un 70% de probabilidad de éxito de una serie que lanzan, a diferencia de los demás que tienen un 35%. ¿Por qué? Porque generan, pues sí, generan el guión y la propuesta de la producción de la serie con base en datos, ¿no? Entonces, de alguna forma, por ejemplo, un buen ejemplo es Stranger Things, que lo que vieron es que había esta necesidad, había esta experiencia, había este gusto, ¿no? Por diferentes épocas, por la parte de recordar un poquito el pasado, nostalgia, etcétera, y de la mano con otras cosas que eran muy buenas para el público, ¿no? La ficción, entre otras, pues generaron Stranger Things, o en otro caso, The Queen's Gambit, que más bien ese venía de un libro, pero de alguna forma cumplía con los requisitos que también la gente estaba buscando en muchas de sus búsquedas, que todo termina siendo datos, es que se empiezan a monetizar y se empiezan a mover, ¿no? Bueno, datos y más datos. Ya que estamos hablando de datos, metámonos un poquito más. Todos los días creamos 2.5 trillones de bytes en datos. El 90% de los datos del mundo a día de hoy se han creado en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, esto se está moviendo de una forma más que exponencial, ¿no? En los últimos 5 años se han generado más información científica que en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, 2 años, todo lo que se ha generado, y además esto no tiene ninguna comparación ni precedente. El 90% de todos los datos que generan dispositivos como smartphones, tabletas, vehículos y electrodomésticos conectados nunca se analiza, ¿no? El 60% de estos datos empiezan a perder el valor en cuestión de milisegundos. Si no se aprovechan, si no se leen, si no se capturan, pierden su valor, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante que nos da IBM, donde inclusive el Internet de las cosas cobra esta relevancia que algunos aprovechan, pero la mayoría, la gran mayoría, no lo hace. Datos por todas partes, pero ni un solo pensamiento en qué reflexionar, ¿no? Entonces también, bueno, vale la pena decir que hay mucho, nos estamos volcando sobre la ciencia de los datos y de repente nos falta la parte de la reflexión y lo más importante es qué hacer con ellos. Por ahí escuché alguna vez este término de data obesity, donde habla que hay muchas empresas, y he escuchado de grandes empresas, bancos inclusive muy importantes, que tienen fuertes inversiones en tecnología de Big Data, se han recopilado enormes cantidades de datos y ahora la pregunta para ellos, sobre todo, y para otros que les están siguiendo la pista es, ya que tienes todos estos datos, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Cómo lograr su mayor valor posible? Porque a veces tienen el equipo que genera los datos, pero no el equipo que los analiza y que propone a partir de ellos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema súper relevante que es una realidad. Entonces, me gustaría cambiar la perspectiva y este es uno de los takeaways que tendríamos que estar hablando del día de hoy. El problema no es el que la mayoría de las empresas no estén captando los datos. Yo lo que diría es que gran parte del problema es que no se le está dando la relevancia, ¿no? Que lo pensemos como una gran oportunidad, donde muchas empresas sí van años luz, van muy adelantados y tienen estos grandes países, Estados Unidos, por ahí Israel, India, que ya han hecho esto por muchos años y obviamente los países asiáticos sí van muy adelantados, pero hay grandes oportunidades y se le puede sacar partido a todo esto, ¿no? Es una gran oportunidad de negocio, pero también es una gran oportunidad para el negocio. ¿Qué pasa si aún no tienen los datos, ¿no? Y entonces no puedes partir a monetizar los datos ni analizarlo si no hay las fuentes de dónde tenerlos. Entonces, yo lo que les voy a invitar y lo que vamos a estar platicando es
que este es un esfuerzo importante en términos de recursos, tanto financieros, de software, también de talento, pero es determinante para generar valor y no hay vuelta atrás, ¿no? No es, pues tal vez, o me voy por Big Data o me voy por otro lado, ¿no? Entonces, no, yo lo veo como que no hay esta opción. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que seguir este camino y hay que ver la mejor forma para lograrlo. Tenemos que avanzar hacia allá. Entonces, lo que estamos buscando es la transformación. Y esto tal cual, aquí lo voy a leer tal cual, pero es enfocar esfuerzos para generar, almacenar y explotar los datos es un paso importantísimo hacia una parte de la transformación digital. Si me clavo a hablar de transformación digital, nos iríamos a un tema un tanto largo y complejo, pero la transformación digital está basada en gran parte en datos. Entonces, ahí es donde nos tenemos que anclar y ahí es donde tenemos que partir. Bien, llegamos al capítulo 2. Con datos en mano, el monte se hace ya. ¿Por dónde comenzar? ¿No? Esta es la parte donde vamos a volver a revisar qué son los datos, de dónde vienen y para dónde van. Los datos se encuentran en diversas fuentes, ¿no? No es una sola fuente, no es una sola fórmula, hay mucho alrededor de esto. El reto principal es entonces la estrategia u objetivo para obtenerlos, concentrarlos e integrarlos para analizarlos. Ayer yo hablaba con mi hermano, que es expertazo en esto, él es actuario que estudia esta maestría en Big Data, y yo le preguntaba, ok, de repente hay empresas que tal vez llevan 5 años en datos, pero tal vez tienen datos inútiles, ¿no? Entonces, de repente hay que ver cuál es la mejor forma, cómo lo arreglas y utilizas esos datos, o cómo vuelves a planear la estrategia y lo vuelcas en una buena estrategia de generación de datos. Y tal vez empiezas desde cero y tomas un poquito de lo que ya tenías, porque a veces es más difícil o más caro alguna de las dos formas. Depende de cada uno de los momentos. Pero si tú nunca has tenido datos, tienes que empezar desde qué quieres leer, qué quieres entender, qué quieres cruzar, y a partir de ahí buscar las fuentes y buscar las herramientas y los expertos que te van a ayudar a lograr. Entonces, los que ya lo tienen, ese es un tema, ¿no? Los que ya tienen datos, pero los tenían porque sabían que tenían que ir para allá, pero no tenían muy claro el para qué ni qué iban a leer, pues bueno, el punto es que tienen una enorme cantidad de datos. El punto también es que tienen que identificar a aquellos que son valiosos a los que no, y depurar los datos, pues obviamente es fundamental, porque si no nos perdemos y morimos en el intento. Hace como 3 años nos invitó Nestlé aquí en México para hacer un tema de depuración y conjunción de datos, y era un tema súper complejo, súper complejo, porque tenían, no me hagan caso, pero eran millones y millones de datos que no los querían perder y los querían retomar y unir, y era una locura lo que se quería buscar, y teníamos varias soluciones para hacerlo. Finalmente no nos quedamos con el proyecto, pero sí era algo súper interesante, pero que se pudo haber logrado de una forma si la estrategia lo hubiera marcado diferente, ¿no? O si hubieran limpiado a tiempo. Entonces, ¿qué tipos de datos se tienen que ya no son válidos y tenemos que limpiar? Pues de alguna forma son algunos de los datos falsos, algunos datos incompletos, algunos datos dudosos, ¿no? Hay alguien que mete datos nada más por bajar un formulario, en el famoso inbound marketing, alguien que está haciendo un benchmark, o simplemente alguien que escribió mal sus datos, ¿no? O datos nulos, me explicaba mi hermano también ayer. Entonces, por eso es fundamental entender las características y comportamientos normales de los datos, ¿no? O sea, ¿qué vendría siendo algo que nos dé valor, que entra dentro de lo que vamos a estar necesitando y de los parámetros que podrían funcionarnos, y que ya sale y no nos sirve? Bien, entonces, para poder hablar de la data, de la Big Data y eventualmente de la monetización de la data, tenemos que me gustaría explicar un poquito el Business Intelligence, que es inclusive algo que desde hace un año estamos implementando en Birth. Entonces, esta misma imagen lo dice, pero bueno, lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, se concentran todos los datos en diferentes fuentes de una organización y se transforma en información, ¿no? Entonces, tenemos la data por todos lados. Con esta inteligencia y con estas herramientas y con esta proyección, la volvemos información, y de alguna forma con la analítica, con otras herramientas, con expertos, esto lo volvemos en conocimiento, y el conocimiento nos va a ayudar a agilizar la toma de decisiones y ampliar la visión de cualquier tipo de negocio,
¿no? Porque cualquier tipo de negocio con data puede monetizarlo y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, bueno, para esto tenemos la fuente de los datos. Entonces, cuando hablamos de fuente de datos, tendríamos que estar hablando de que puedes estar captando mucha información de lo que ya tienes y de lo que puedes comenzar a hacer. ¿Bien? Entonces, bueno, cuando me refiero a hablar de lo que ya tienen, pues la mayoría de las empresas deberían tener mínimo una página web y o un e-commerce, ¿no? Por otro lado, si no tienen una página web, de seguro tienen algunas landing pages en algunos directorios, en algunos otros sitios, en algunos e-commerce que no son suyos, donde ellos tienen una tienda de detalle, etcétera. Entonces, todo eso también nos debería estar dando los datos, igual que las redes sociales, ¿no? Las redes sociales propias, inclusive otras redes sociales que no sean propias, sistemas internos, el ERP que se pueda estar utilizando para la gestión y administración de la empresa, o un CRM, ¿no? El famoso Customer Relationship Management, que nos ayuda a pues esta parte de prospección, pero también de la experiencia con los usuarios, consumidores y prospectos, ¿no? O clientes. También todas las herramientas extras de marketing digital que estemos utilizando, todas ellas también nos pueden estar dando datos. También dispositivos móviles, ¿no? Todo lo que podemos estar aprendiendo de qué sucede en los hábitos, de quién usa estos canales donde podemos sacar datos. El Internet de las cosas, Internet of Things. Entonces, todos estos refrigeradores, todos estos autos, todos estos sistemas de riego, hay muchísimas cosas que ya se están montando al Internet de las cosas, donde también nos están generando datos en el instante, ¿no? Y donde muchas veces no se hace nada con ellos y donde muchas empresas los toman como base para tomar decisiones inmediatas o a corto, mediano o largo plazo. Y también datos de paga, ¿no? Todo lo que también tú puedas comprar. Hay datos que los tienes tú, que los gestionas tú, que tú tienes el control absoluto sobre ellos. Y también hay datos donde lo que podemos estar logrando es comprarlos, lo que necesitemos exactamente y buscar un cruce con estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Comscore, Nielsen analizan diferentes datos que tal vez son más de punto de venta, que son precisamente más de retail, que son de otros detalles que nos pueden interesar. Muy bien, entonces, esto es muy importante porque si no partimos de ahí, no sabemos a dónde vamos a llegar. Y ya que partimos de ahí, tenemos que saber qué es lo que queremos de leer. Y esto sería el dashboard, ¿no? Veía que en algunas de las pláticas anteriores preguntaban por el dashboard, creo que ya les decían, pero finalmente son estas gráficas, esta síntesis y analítica de la información que nos lleva a poder medir, comparar y ver los progresos de indicadores y de OKRs, ¿no? De objetivos, para ver cómo vamos, hacia dónde vamos y cómo lo podemos capitalizar a grandes rasgos. Bien, entonces, al analizar los datos, lo que sucede son varias cosas. Lo que intentamos identificar son qué pasó, por qué pasó y cuáles son los patrones de esto, ¿no? Hace ratito hablaba con una empresa precisamente colombiana que trae un sistema súper interesante que se llama Intelligence y que lo que busca es poder medir el impacto de los medios ATL, ¿no? De los medios no digitales, poder medir sus indicadores, su impacto y todo ello, ¿no? Y algo de lo que me platicaban es que ellos ven lo que usualmente se mueven los datos, lo que normalmente leemos y lo que más o menos va variando, pero cuando hay estas irregularidades, cuando alguien pauta en televisión y lo vemos en el sitio, porque les pedimos que se vayan al sitio, y ahí se ve cómo cambia el flujo y el movimiento de nuestro propio sitio, por ejemplo, ahí es donde empezamos a monetizar los datos para saber qué medios nos están funcionando más, inclusive qué creatividad nos funciona más, qué diseño nos funciona más, y eso de por sí te ayuda y lo puedes hacer, por ejemplo, hoy en Facebook, pero no lo podías hacer en todos estos medios offline, que siempre ha sido difícil medir, como la parte de outdoor, espectaculares, etcétera, ¿no? Bien, cuando tenemos que plantear toda esta comunicación y graficarla o verla de una forma mucho más sencilla, yo lo que les diría es, necesitamos un Business Intelligence. Y para Business Intelligence hay muchísimos. Tal vez algunos de ustedes ya conocían de estos. El más famoso tal vez sea Tableau, de ahí Power BI, que es de Microsoft,
pero hay muchos. Y si ustedes quieren empezar a analizarlo un poquito poco a poco, e inclusive en alguno que no cueste, les recomiendo mucho el que nosotros utilizamos. Nosotros de por sí utilizamos lo que antes era el G Suite, que ahora me parece que es, no me acuerdo si se llama Workplace, pero bueno, finalmente es de Google. Pueden todos los que utilicen herramientas de Google utilizar Google Data Studio, que es gratuito en algunos de la conexión de datos, pero si de repente quieres unirlo a otros datos que naturalmente no están conectados, como es todo lo que tiene que ver con Google, cuesta esta integración, esta conexión, pero bueno, de todas maneras vale la pena para que si apenas se van a meter al tema de Data Intelligence y Business Intelligence, Data Studio podría ser una buena opción. Entonces, también es importante saber que hay una miopía digital que podemos tener en todo esto, ¿no? Entonces, yo ya analizo todo lo que los datos pueden ofrecer a mi negocio. Entonces, yo diría que nunca podríamos analizar todo, porque de alguna forma siempre podemos encontrar nuevas oportunidades, nuevos cruces de información e inclusive nuevas amenazas que nos cambien la perspectiva, como lo que ya sabemos que pasó desde el año pasado. Entonces, para esto tendríamos que saber qué es analítica, ¿ok? Me estoy yendo más o menos rápido porque todo este tema de datos es bastante complejo y conlleva varias cosas, pero para entender la monetización de datos tendríamos que saber qué es analítica. Y entonces, la analítica, la mayoría de las organizaciones tienen informes y eso es mirar lo que pasó en el pasado. Eso no es analítica avanzada. Es bueno tener lo que ha pasado, eso es relevante, eso es muy importante y eso inclusive para cuando alguien te llega a comprar, lo tienes que tener muy, muy bien aterrizado. Pero cuando hablamos de analítica avanzada, tendríamos que estar pensando en utilizar datos que ocurrieron para predecir lo que va a ocurrir posiblemente en el futuro y para ello no es fácil, necesitamos más datos, necesitamos más fuentes, necesitamos tecnología avanzada para procesarlos y necesitamos el talento que sepa cómo procesarlos y tomar medidas sobre eso, ¿no? Y por eso puse este meme donde de repente cuando se habla de todos los temas de analítica o matemáticas alrededor de todo el Big Data, pues son demasiadas variables y son muchos expertices de una sola persona donde es difícil que alguien domine absolutamente todo, ¿no? Y entonces, desde tener Deep Learning hasta tener Machine Learning, hasta tener el grado en Data Science, hay que conjuntar muchos expertise para poder lograr algo como base, como un Business Intelligence, y luego poder monetizarlo para tener una propuesta de valor, para tener un modelo de empresa diferente, para mejorar la propia empresa, entre otras cualidades que ahorita les voy a platicar. Es otro tema completamente separado, pero igual de importante. Entonces, si hablamos de análisis contra analítica, pues estamos hablando, para que quede muy claro, análisis es entender el pasado y analítica es pronosticar el futuro, ¿no? Por eso todo esto de probabilidad y estadística, precisamente se trata de cómo leemos las estadísticas para trazar una probabilidad. Bien, entonces lo que nosotros recomendamos, o lo que recomienda mucho mi socio Jorge, es siempre tenemos que estar yendo más y más y más profundo. Entonces, mientras más profundicemos en estos datos y busquemos más correlaciones entre las variables, más valor vamos a encontrar en los datos y se nos van a ocurrir más cosas que pudieran ser valiosas para capitalizar. Y por último, el último capítulo le llamamos Datos y Dineros, los mejores compañeros. No sirve de nada tener datos si no buscas la forma de aprovecharlos, ¿no? Entonces, donde el conocimiento es poder, los datos son riqueza. No es un valor intrínseco en los datos, sino que se deriva de lo que haces con ellos, ¿no? Entonces, es una frase de Bruce Daly, que es un gran analista en estos temas, donde podemos hablar de muchos datos, pero si no tienes la conciencia de todo lo que conlleva, te puedes quedar en el camino. Entonces, el valor de las empresas, Gartner predice que en 2022 las compañías serán valoradas por el valor de sus datos y los datos serán un activo más en el balance de los resultados, quizás el más importante, ¿no? Inclusive están diciendo que a veces comparable o se va a ir acercando al valor de la marca. Ahorita que estamos hablando de marketing también. Entonces, lo que se busca con la monetización de los datos y con el Big Data es alcanzar el 100% de tu potencial. No sé si alguien vio la película Lucy, pero lo que ven aquí y lo que
lo que se pone como base de la película es que los humanos no llegamos al 100% de nuestro potencial, ¿no? En lo que podríamos llegar a ser y en lo que nuestro cerebro tiene el potencial, ¿no? Entonces, de la misma manera, es una empresa y lo que puede lograr a través de los datos, ¿no? Yo creo que, sobre todo aquí en México, debemos estar en un porcentaje del 1 al 5% de lo que podríamos estar haciendo con los datos y no lo estamos capitalizando, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho, mucho potencial. Entonces, ahora sí, voy a hablar directamente de la monetización de los datos. Y déjenme les digo que descubrir, extraer y aprovechar el potencial y valor de los datos de la empresa para obtener oportunidades, beneficios e ingresos adicionales, se podría decir que esa es la monetización de los datos y no nada más lo que podríamos pensar por el título. Y ahorita les voy a decir qué es lo que pienso que tal vez ustedes habían pensado. Entonces, también hay este término que lo pueden investigar y ya está en muchos lados, que podría ser la economía de la información o la infonomía, donde hay una gran oportunidad, ¿no? Entonces, muchas empresas son conscientes de estas oportunidades que se esconden en sus propios datos o en los que podrían generar, pero pocos han generado las estrategias para aprovecharlas, ¿no? Sobre todo económicamente. Entonces, el mercado de los datos está creciendo a ser un mercado masivo y tu mercado, no importa el que sea, puede encontrar un nicho y puede encontrar una oportunidad para monetizar. Y entonces por ahí también he leído en diferentes lados que la data es el nuevo petróleo. Entonces, el potencial de los datos, y quizá aquí puedo ir contestando algunas de las preguntas que ya están haciendo, es obtener nuevas fuentes de ingresos, ¿no? De alguna forma, tal vez estabas vendiendo ciertos servicios y al estar obteniendo datos de comportamiento del consumidor, de forma de pago, de forma en que acceden a ciertas plataformas, de en qué momento están en contacto contigo, de miles y miles de datos que puedes estar siendo consciente y obteniéndolos, puedes buscar nuevas fuentes de ingresos. Puedes generar beneficios económicos para el negocio, también si sabes cómo encontrar oportunidades. Es una fuente sostenible de ventajas competitivas, te ayuda a reducir costos y también es muy importante para fidelizar clientes, ¿no? Que finalmente a mí me preguntaban, oye, pero Netflix, ¿para qué le mete tanto a la monetización de datos o a la Big Data si finalmente ya nos tiene cautivos, ¿no? ¿Qué les importa si veo más una serie que otra o si tienen una serie que no tiene éxito, ¿no? Entonces, precisamente en la parte de lealtad, de que se queden con nosotros, que nos recomienden, de que lo consuman, ¿no? Tampoco, bueno, no me voy a meter ahí, ¿no? Pero pues casi que nos tengan como zombies consumiendo algunos de los canales que ya conocemos, ¿no? Es algo que se busca, ¿no? Se trata de obtener dinero a cambio de los datos, que es inclusive lo que yo pensé la primera vez que escuché de monetización de datos, y no siempre, o sea, muchos dicen, ok, tienes datos y los vendes, y inclusive ahí es donde entran temas legales, de ética, compliance, etcétera, lo que queramos ir viendo, y entonces cuando uno piensa en generar datos y monetizarlos tengo datos que se los puedo vender a alguien más para que los pueda ocupar para lo que necesite, ¿no? Entonces, no va por ahí. Obviamente sí hay quien lo hace, ¿no? El mismo Nielsen lo lleva haciendo desde hace no sé cuántos años, 50, 70, 100 años, pero no va necesariamente por ahí. Creo que cualquier acción de monetización de datos se puede medir en dinero, pero a veces no implica el intercambio o el flujo directamente del dinero, ¿no? Entonces, bueno, la personalización extrema es hacia donde nos puede llevar la monetización de datos y es lo que ha venido haciendo Amazon desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ellos explotan el potencial de sus datos, analizando este comportamiento de las personas que lo utilizan y esto les ayuda para mejorar las recomendaciones en su plataforma y en los canales donde su plataforma también se anuncia, ¿no? Entonces, por ahí he escuchado de muchos que dicen, es que mi teléfono, es que ¿cómo se llama? Mi Alexa, es que todos me escuchan. De repente cuando hablo de ir a Hawái, me aparecen todos lados que quiero ir a Hawái. Entonces, déjenme decirles una cosa, es importante que sepan que van dejando siempre una huella digital a través de cookies y otras herramientas en la red y entonces por eso los conocen también. Y por otro lado, también nos están escuchando. Entonces, bueno, eso ya no me voy a meter. También hay un tema en Estados Unidos donde se piensan eliminar las cookies y entonces
por eso todo el mundo se está moviendo y están viendo cómo vamos a seguir siendo muy inteligentes y cómo se va a alimentar la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la estrategia de monetización, y ahorita voy a llegar a contestarles algunas de las preguntas, el reto es construir una estrategia adecuada poniendo foco a los objetivos de cada negocio. Entonces, tenemos que partir de una estrategia interna. Entonces, mejorar la experiencia del cliente e incrementar el rendimiento corporativo debe ser base en la monetización de datos. Y una posible estrategia externa es generar nuevas fuentes de ingresos vendiendo o comercializando datos o insights que se obtienen a partir de su análisis, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro que hay temas internos y hay niveles externos. Y para saber cómo llevarlo a cabo, hay que llevar a cabo una estrategia, ¿no? Hay que pensar en una estrategia y la estrategia nos dicta que tenemos la tecnología, tenemos los procesos y tenemos a las personas, ¿no? Y ahorita les voy a platicar en cada uno de ellos. Pero antes de platicarles, déjenme decirles que no es sencillo sincronizar todos estos elementos. E inclusive cuando hablamos de machine learning y pensar que tal vez estamos avanzando sobre un gran paso, o sea, ya una monetización de datos avanzada a nivel Dios, es que bueno, no es meme, pero este tweet que encontré, que me pasaron, donde dicen, lo típico que nos dice la mamá, y si todos tus amigos se avientan de un puente, ¿tú te aventarías? Pues tal vez el machine learning sí se aventaría porque todavía no tiene esa conciencia, ¿no? Entonces, el tema de conciencia y de inteligencia artificial está por encima del machine learning y obviamente el machine learning está muy por encima del big data y el de data science y del data driven marketing, ¿no? Que son temas que no sé si me da tiempo de explicar a profundidad. Entonces, lo más importante es la gente, ¿no? Es un gran desafío y tendríamos que estar comenzando con los líderes. Para pensar en una monetización de datos, tendríamos que estar pensando en tomar una decisión de avanzar para allá. Y entonces tendríamos que estar cambiando el mindset de los líderes de las grandes empresas. Y también se requiere un gran equipo de personas, estadísticos, programadores, analistas, científicos de datos, etcétera, etcétera, gente preparada para extraer este oro, este petróleo de donde apenas se está viendo la tierra. Y en los procesos tenemos que contar con datos, no es suficiente, ¿no? Lo que se requiere son estos procesos para reaccionar a los datos cuando se obtienen y aprovechar las decisiones basadas en ellos, ¿no? Inclusive yo hasta diría que tal vez los procesos van un paso antes. ¿Cómo vamos a generar los procesos de estrategia para generar las condiciones para obtener los datos y luego para sacar esta gema, este diamante de ellos mismos? Entonces, el mundo actual requiere reacciones ágiles, o sea, no solamente tenemos que saber qué es lo que queremos leer y para qué nos va a servir, sino cómo lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar de una forma muy rápida, porque hay datos que nos sirven para este mismo día, hay datos que nos sirven para el mismo mes, y hay datos que nos sirven de aquí a un año, pero teniendo ese conocimiento, si no utilizamos este dato para esta semana, pues ya es data que se perdió, ¿no? Entonces, eso lo comentaba al principio y es toda una realidad. Entonces, en la tecnología, con los volúmenes de información que deben procesarse, la tecnología juega el rol determinante para descubrir, generar valor y que le demos la agilidad para no meterlo en un Excel y poder leerlo mejor y verlo en tiempo real, ¿no? Gran parte del Business Intelligence, lo que busca el Business Intelligence es que no cada mes, cada semana, cada quien tenga que poner en su Excel, que saque de Facebook cuántos seguidores tenemos, cuántos likes nos dieron, el alcance que tuvimos, los leads que se generan por esa herramienta, sino cómo en estas tableros que podemos generar con el Big Data en tiempo real, no hay que más que configurarlos y saber qué es lo que queremos leer para que cuando nos toque revisarlos, los veamos y veamos cómo eso nos lleva a encontrar nuevas oportunidades y tomar decisiones. Entonces, se requiere mucha inversión y mucha capacitación porque estos son temas que pocas personas están preparadas para realizar, ¿no? Inclusive, la verdad es que en México no hay muchos lugares donde se pueda aprender esto, ¿no? Y bueno, ya como para ir cerrando, les voy a platicar de oportunidades que te dan los datos. Te sirven para un intercambio o venta de datos o inteligencia, que ya lo habíamos platicado, que es la primera y obvia respuesta de la monetización. También es mejorar productos e incrementar ventas, cambiar y mejorar la experiencia del cliente, identificar oportunidades de negocio nuevas e incrementar la rentabilidad, ofrecer servicios de marketing o publicidad, ahorrar costos de mantenimiento en un tema de prevención, porque también creo que el tema de adelantarnos y ser prevenidos es muy importante,
y obtener una visión más estratégica del negocio. Y termino con algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de tendencias. Entonces, cuando pensamos en la analítica, en la obtención de datos, muchas veces solamente pensamos en lo digital, cuando también en lo físico podemos estar logrando grandes cosas. Entonces, bueno, no sé si han visto esta analítica in-store donde puedes desde probarte ropa, desde saber cómo se te va a ver, cómo los datos de lo que te gusta, el color, etcétera, no solamente para probarlo, sino para quedarnos con un poquito más de tu personalidad e identidad, ¿no? Entonces, esta parte de tener más información de una persona que es nuestro cliente y lo puede ser por mucho tiempo, lo podemos obtener de diferentes formas, no solamente del tracking, de la huella digital y de lo que ya hemos platicado. También en muchas tiendas en mucho del tema retail se han aplicado tecnologías donde se puede saber el mapa de calor de por dónde recorre la gente y dónde se queda más tiempo y si toca o no el producto, si es hombre, si es mujer, cómo lo ve, cómo lo revisa, ¿no? Inclusive hay esta parte de lectura de visual, ¿no? Ocular para saber inclusive cómo lees, ¿no? La tienda, cómo lees los anaqueles, por dónde te mueves y qué te llama la atención. Está muy avanzado, sobre todo en ciertos países. Y luego es tan importante también el saber la parte digital como la física, que Amazon creó Amazon Go, que de seguro muchos de ustedes ya han visto, donde podemos saber muchas cosas que a veces, ¿no? En esta sensibilidad digital nos falta, ¿no? En esta parte donde nos compran por vía e-commerce, no podemos identificar otras cosas cuando la gente llega, sabemos qué es lo que toman, cuál es la inteligencia artificial de revisarlo, del movimiento, qué es lo que compran, cómo se mueven. Hay muchas cosas súper interesantes que invito a que se metan e investiguen un poquito más de Amazon Go. Y, por ejemplo, también cuando pensamos de Location Analytics, que también es una excelente forma de monetizar los datos, que lo hace Waze, que lo hace Google Maps, etcétera, no son los únicos, ¿no? O sea, Nike los lleva haciendo también desde hace mucho tiempo a través de los wearables, a través de su innovación y tecnología que también tienen los tenis, y entonces también obtienen toda esta información muy valiosa de por dónde se mueve la gente, hacia dónde va y qué pasa con ellos, ¿no? Y entonces todo esto nos ayuda a un tema de customer experience y una omnicanalidad que el rey de la experiencia y el rey de la atención a clientes hoy lo hace muy bien. Hoy tú vas a Disney, te dan la famosa pulserita y pueden saber por dónde te mueves, a dónde entras, a dónde vas, qué te gusta más, a dónde te subiste 2 veces, porque además muchos se quedan en el hotel. Entonces esto aplica en el hotel, en los parques, en el transporte, etcétera. Entonces toda la información que te puede dar es increíble. Y entonces, por eso cierro diciéndoles que este es el momento. Hay mayor disponibilidad de datos que nunca, hay accesos a ellos de forma masiva, hay costos de almacenamiento cada vez más bajos, ya no son inalcanzables, y hay casos de éxito comprobados que prueban el valor de los datos. Ya no es en 10 años tal vez podamos llegar. Es hoy en día, estas 1000 empresas ya lo están utilizando con estos casos de éxito. Y entonces, los retos y los takeaways que quiero que se lleven es que recuerden que necesitamos líderes informados, entonces todos nos necesitamos capacitar en esto. Necesitamos contar con procesos de recolección de datos maduros, ¿no? O de datos que realmente funcionen. Invertir en tecnología e invertir en la transformación digital es básico para dar grandes pasos. Tenemos que revisar los aspectos legales y, por último, también tenemos que estar muy, muy conscientes de los temas de seguridad. Porque no sabemos lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que este es el camino para generar ventajas competitivas verdaderamente poderosas. Muchas gracias y me parece que voy a seguir a la respuesta de las preguntas que están aquí, ¿correcto? Muchas gracias, Arturo. Vamos a ver si en el público tenemos algunas preguntas para ti. Desde Colombia, Joana Arevalo pregunta: ¿cómo acceder a datos relevantes para una compañía que hasta ahora está incursionando en el mercado? Perfecto, gracias. Mira, yo lo que desde mi experiencia les puedo decir es los datos más relevantes que hoy puedes acceder es los que ya hoy tienes las herramientas para sacarlos, ¿no? Entonces, ve lo que ya hoy tienes, si estás utilizando un ERP que te está generando datos,
si estás utilizando un HubSpot, si estás utilizando, bueno, el HubSpot es un CRM, si estás utilizando, si tienes un sitio y el sitio lo tienes conectado a Google Analytics, porque si tienes el sitio y no lo tienes conectado a la recolección de datos, pues no tienes mucho. Entonces, para acceder a los datos tienes que entender cómo se mueve tu negocio, qué es lo que ya tienes y cómo lo vas a conectar con un Business Intelligence que te ayude a hacer más fácil y más ágil esta conexión, ¿no? Entonces, no importa el tamaño de la empresa que tengas, a pesar de que estés incursionando en el mercado, empieza a entender mejor qué es el Business Intelligence y al entender lo que ya tienes y cómo conectarlo, esos son los primeros pasos que yo te diría que te puede llevar. Y los datos en específico, los datos relevantes son cuánta gente entra a tu sitio, a qué horarios, con qué perfil, si son hombres o mujeres. A veces te puede dar estos datos, a veces no se puede ir tan a detalle. Si entran por el ordenador, la computadora o por el celular, tableta. Entonces, todos son estos algunos de los datos que puedes ir obteniendo de lo que ya tienes, aunque lo que tú quieras leer es infinito y ya luego más bien vas a tener que saber cómo lo logras. Muy bien, excelente. Arturo, Laura Flores Osorio de Colombia nos pregunta, ¿cómo darle la seguridad al cliente para que se sienta tranquilo a la hora de dar sus datos? Pues mira, la primera es que al principio, y eso lo escuchaba en un podcast, la mayoría de los clientes tercerizaba el uso de sus datos. ¿Qué quiere decir esto? Contrataba a una consultora o a una agencia que les llevara el tema del Business Intelligence. Lo que hoy he estado viendo es que ya, sobre todo los grandes clientes, lo están haciendo todo in-house, ¿no? Entonces, no le permiten el acceso de sus datos a algún tercero. Pero bueno, en lo que sucede, porque también es complicado, muchas de las herramientas de cualquier índole que te ayudan a recolectar datos y a ser más inteligente, como esta herramienta colombiana que les decía, para lograrlo se tienen que conectar a tus bases de datos, ¿no? Entonces, se tienen que conectar tal vez a tu cuenta de Facebook, a tus analytics, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando yo he platicado con este tipo de herramientas, lo que dicen es, siempre es sensible el tema de compartir tus datos. Lo que es bueno es que también todo este tipo de canales y redes, lo que han también avanzado es en la forma de seguridad para lograrlo, ¿no? Entonces, hay diferentes... no le quiero decir formas, pero hay como esta jerarquización de cómo puedes acceder a una plataforma desde el administrador o dueño total hasta alguien que solamente es un editor o visualizador de datos y eso es lo único que puede hacer. Visualiza y conecta los datos, pero no puede ni modificarlos, ni moverle nada a la plataforma y mucho menos borrarla, ¿no? Porque ese siempre es el gran problema, que alguien pueda borrar una plataforma o una red social que pues, te ha costado construir desde hace años, ¿no? Entonces, creo que ese sería el tema de que los canales y los softwares han evolucionado para que no pasen estos temas. Y por otro lado, las empresas han tomado el valor y la conciencia para hacerlo desde adentro, ¿no? Para no tener que tercerizar. Muy bien, Arturo. Muchísimas gracias. No, de nada. En nombre de Mark King, queremos darte las gracias, Arturo, por compartirnos tu grandiosa experiencia. No, muchísimas gracias a ustedes, con todo gusto.